La Otra. Bienvenidos a nuestro podcast conversatorio donde compartimos experiencias, tips y comentarios sobre la producción, grabación y edición de podcast. Somos La Otra, una productora de contenidos para radio que empezó como radio online, se transformó en estudio de grabación y por último devino en productora. Por eso es que queremos aprovechar este camino recorrido para compartírselo con ustedes. ¿Cómo están? Diego, Gonzalo. ¿Qué onda, Marian? ¿Todo bien? Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y hoy, chicos, vamos a hablar de algo muy básico para realizar podcast, para escribirlos, para pensarlos, que es el guión. Muy básico, pero muy complejo. Muy básico, muy complejo y muy fundamental también. Porque, sí, para nosotros el guión tiene que estar siempre. Esto lo voy a aclarar desde un principio, ¿eh? Todo este episodio va a tener esa base. El guión siempre está, aunque no lo veamos. Exacto, nunca puede faltar aunque no lo veamos. ¿A qué le llamamos guión? O sea, por lo menos vamos a ponernos un poco en tema, o por lo menos ¿a qué le decimos nosotros guión? Simple, así bien explicado de forma muy muy simple, es el libreto que tenés en formato papel o en una pantalla de donde vas a anotar lo que vas a decir en la grabación, ¿no? Tu apoyo, ¿no? Exacto, es tu apoyo. A veces puede ser, y hoy lo vamos a ver ahora, que más que un apoyo puede ser todo lo que vayas a decir. Puede estar absolutamente todo. Arrancamos con esta pregunta. ¿Siempre hay guión? No siempre hay guión, pero siempre tiene que haber guión. Tiene que haber guión, claro. A ver, todos nos sentamos a grabar en una muy distendida, porque vamos a hablar de algo que entiendo que sabemos, porque generalmente uno graba un podcast sobre algo de lo que sabe, ¿no? Entonces, te sentás confiado, pensando que yo no necesito, si yo sé de lo que estoy hablando, no necesito un guión. Exacto, yo soy muy canchero para hablar. Y entonces te sentás y realmente sí necesitas un guión por un montón de motivos que bueno, vamos a ir viendo. Pero Muchas mesas de radio, de hecho, en nuestra experiencia como productora, han venido grupos de personas que decían, mirá, yo no tengo experiencia en radio, pero queremos hablar de este tema y qué sé yo, y danos una mano. Y el primer paso es tipo, bueno, chicos, hay que armar un guión. Bueno, ¿y qué es eso? Y ahí empieza toda la movida. Sí, además hay muchas mesas, estas que vos comentabas, Gonza, porque vivimos varios programas de radio también y muchos podcasts, que de repente viene gente y te dice, mira, yo soy muy bueno, o tengo un grupo de amigos muy piola, o nuestras conversaciones están geniales, esto se puede pasar a podcast, ¿no? Y hay como una creencia de que las conversaciones pueden ir inmediatamente a una grabación. y no es así. La charla improvisada no siempre funciona. ¿Te puede salir bien alguna vez? Sí, te puede salir bien alguna ¿Puede vez. ser un recurso que te sirva en el momento de grabar la improvisación? Sí, también. Y si sos un conocido del tema, también. Exacto. Pero bueno, nosotros decimos que siempre tiene que haber un guión, para mí por lo menos, que es como una guía de datos. Digamos, el recorrido que vas a hacer durante esa grabación, porque también puede pasar de que de repente te copes con un tema y te vayas por las ramas y te olvidaste, estuviste 10 minutos y no sabes dónde estás. Entonces también el guión es como un horizonte de las cosas que tenés que ir hablando. Exacto. Bueno, ahí quiero acotar algo, porque, bueno, ahí como vos decías, para mí, y es eso, digo, a ver, ya que estamos recién empezando, aclaremos eso, ¿no? Este podcast, este programa, lo que va a hacer es darte los datos, los tips que a nosotros nos parece que está bien, o lo que nosotros vivimos como experiencia, ¿sí? Te vamos a compartir las costumbres y las soluciones que nosotros encontramos todos estos años, ¿no? Tal cual, en base también a muchos errores que tuvimos. Que eso es lo lindo. Lógico. El guión lo que te sirve es que para esos datos que vos tenés que transmitir o que no pueden faltar, que estén, que te asegures que estén y como decía Gonza hace un rato, que si bien vos podés tener el recurso de improvisar al aire, pero bueno, hay datos que vos los tenés que tener anotados que no pueden faltar. Sí, aparte, perdón, pero el guión te permite llegar al final del episodio y que te hayas dicho todo lo que querías decir. Claro. Porque también puede ser que se te olvidó. Exacto. No lo tenías anotado y se te olvidó. Es poner un Sí, objetivo. además. Es poner un objetivo. Cuando grabamos un podcast, digamos que generalmente tienen un formato que los episodios apuntan hacia un objetivo o hablan sobre un tema específico. Generalmente lo que pasa en las charlas es que se van ramificando y vas hablando de distintos temas, distintas aristas, donde de repente un episodio que tenía que durar 20 minutos se te hace de 40 y quién lo edita después, ¿no?
Entonces un guión lo que nos hace es siempre volver a ese punto de llegada al que queremos apuntar. Sí, para mí está buenísimo eso que dijiste porque también a veces hay que pensar en el editor, ¿no? ¿Alguien quiere Ah, pensar en el editor de los piensen en el podcasts? editor. Si tenés editor y no lo haces vos mismo Si no que también, sos vos ¿no? mismo, claro, claro. Que es lo más probable. Exacto. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a editar podcast que las charlas de más de 50 minutos, una hora, hora y media, y te llevan, qué sé yo, 3 horas, 4 horas, o Bueno, hasta infinito, no sé. una charla que podemos tener más adelante es, porque uno tal vez te dice, no, bueno, pero nosotros no editamos, sale así nomás. Siempre se edita. Siempre Ay, Siempre se tenés que... edita. siempre. Pero también pasa, ¿eh? De hecho, nosotros que venimos desde la radio, antes no editábamos. Falso vivo o vivo cuando hacíamos radio en vivo, ¿no? Obvio. Y el resultado cambia radicalmente. Sí. Sí, nada que ver. De hecho, hacer el ejercicio. Otro episodio hablamos de la edición. Pero hacer el ejercicio de agarrar un episodio viejo tuyo y editarlo. Y vas a ver el resultado, es otro programa. Tal cual, tal cual. Pero bueno, volviendo al tema del guión, a veces siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el guión que sirve o qué guión deberíamos tener como ejemplo, como referencia? Para mí no hay un guión universal que sirva para todos, no hay una fórmula, sino que depende de para quién. O sea, es el guión que te sirva a vos. Tal cual. Yo qué sé, a mí me sirve tener algunas palabras nada más, o una sola palabra que me dé pie a eso que quiero decir. Este mismo podcast que estamos grabando hoy tiene algunas, en el guión, tiene palabras sueltas o también tiene frases que estamos diciendo literalmente como están guionadas. Claro, y yo tengo un guión aparte, personal mío, con también palabras o cositas textuales, oraciones textuales. A mí lo que me sirve mucho es escribir como lo voy a hablar, con mis palabras. Literalmente como lo pensaste, digamos, y como lo vas a decir. Literalmente. Sí, sí, como si yo estuviera charlando con vos y te lo hablo, digamos, no sé, informal, Un si guión de querés, teatro. no sé cómo Como decirlo. un guión de teatro. Ahí va. Claro. Está buenísimo porque además eso me hace acordar a algo que siempre decimos, que cuando vos estás armando un guión o estás pensando tu podcast, está bueno que de repente vos lo escribís, como decís vos, Cufa, y capaz que lo puedes hablar en voz alta para ver cómo suena, ¿no? O Siempre. decirte al espejo. Siempre, siempre. Yo por lo menos en mis años de locución, no recibido, pero años de locución al fin y mucha práctica, súper recomiendo leer los guiones que uno escribe. Porque tal vez cuando lo escribís, lo escribís en tu cabeza y suena bien, poniendo las comas y los espacios, pero cuando lo lees te das cuenta de que una oración es muy larga, no llegas con el aire, que el sentido cobra otro sentido completamente distinto. Siempre hay que leerlo frente al espejo, en voz alta, ¿Y grabarse. te sirve para calcular los tiempos? También, sí, por supuesto. El episodio en general, decís. Sí, sí, más o menos, digo, leer tenés el texto y lo lees, más o menos le podés calcular Y el tiempo. sí, sí, de hecho, cuando practicás informativos, por ejemplo, una vez un docente me comentó que por renglón se tarda 5 segundos, más o menos. Entonces, digamos que a tantas líneas puedes sacar un promedio del tiempo. Sí, y además también quiero compartir otra experiencia de, bueno, una clienta que grababa un podcast en el cual tenía que decir algunas noticias, ¿no? Entonces, estábamos armando el guión sobre qué noticias comentar y lo que nos pasaba es que queríamos casi transcribir toda la noticia o los párrafos más importantes y de repente un párrafo que nos quedaba bien de tamaño en texto, lo leíamos o lo grabábamos y nos dábamos cuenta que era larguísimo lo que estábamos diciendo. Claro, claro, claro. Es que Eso también, como que además de calcular el tiempo, que eso está bárbaro, porque sirve un montón, es un muy buen recurso, también te da como una noción si lo que estás escribiendo es muy cortito, muy largo, si ocupa mucho o poco, ¿no? Eso también está bueno. y además la capacidad de percepción que tiene el oyente. No es lo mismo leer algo que si vos te olvidaste de qué venías, volvés a leer al principio. Que Claro. bueno, el podcast tiene la facilidad de volver para atrás, pero digamos que se pierde un poco la idea y el envión con el que venías. Sí, igual también, digamos, la idea es que más allá de que puedas volver para atrás, es que escuches todo el tirón, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, decíamos que qué guión te va a servir a vos, que estás empezando a grabar un podcast o producirlo. Bueno, depende para quién y para qué situación. Es el que te quede más cómodo, ¿no? Y qué tipo de podcast estés haciendo. Tal cual. Claro, también. Si el podcast es medio complejo, bueno, ahí vamos a tener que poner un guión más complejo o quizás más completo también, ¿no? Que abarque casi todo. Y si es un conversatorio como este podcast que estamos haciendo ahora, capaz que necesita solo algunas palabritas ancla y nada más. Es todo cuestión de práctica también. Ir viendo, probándose, conociéndose. Y lo importante es que que este guión que te armes
si lo vas a escribir literal, no sé si ya lo dijimos, tal vez ya lo dijimos, No importa. que no suene a que lo estás leyendo, ¿no? Que yo que estoy escuchando, no digas, lo está leyendo. Y se nota. Hay Se personas nota. que se dan cuenta, hay personas que no. Pero, y más si ¿cómo es que se dice? Ayúdenme con la palabra. El que lo dice, el que está. El locutor. Sí, que no siempre es locutor, pero Bueno, digamos. el que está locutando, la persona que está locutando. Bueno, se me fue la idea, olvídate. En el buscar la palabra se me fue la idea. Dale, seguí. Suele pasar, chicos. Bien, vamos a un punto muy interesante que tiene que ver con esto que veníamos diciendo, es que hay un debate y creo que nosotros tenemos distintos puntos encontrados acá en esta parte, que es si guionar mucho le saca frescura o saca espontaneidad a lo que estamos diciendo, ¿no? Que es un poco lo que decíamos recién. Se nota que estamos leyendo, logramos construir un guión que genere una conversación fluida o está todo muy acartonado y el oyente se da cuenta al toque. ¿Ustedes cómo la ven esta parte? Cufa. Bueno, a mí me parece que eso, lo que decía, ya me adelanté, pero lo que decíamos recién, si está leído, a mí como oyente me distrae y pierdo la atención. No me llega el mensaje, a eso me refiero. Suele pasar que cuando es muy leído también, como tenemos una mala enseñanza desde chicos, tenemos un cántico a la hora de leer que se nota y eso nos deja en evidencia que estamos leyendo. Y ahí es donde el oyente tal vez no se lo cree. Tal vez sí, porque dice, bueno, es mucha data la que está diciendo, es normal que la lea. Pero yo personalmente, respondiendo a tu pregunta, Marian, prefiero anotarme un par de cositas y después dejarlo todo. O sea, si se me va una palabra, si no me acuerdo cómo decir tal cosa, por eso es un podcast. Me tomo la pausa, la pienso, la googleo, lo que sea, después lo digo, lo edito, pero siempre mantener la espontaneidad, la improvisación. Para mí tiraste algo que está buenísimo ahí, ¿eh? Perdón, Kufa, ¿vos querías decir algo? No, decilo. No, que hay algo que está buenísimo, que también tengamos en cuenta, sobre todo para la gente que viene de la radio de aire, ¿no? Que el podcast tiene esta posibilidad de poder parar, equivocarse, digo, como que no hay que estar corriendo detrás de la grabación siempre, ¿no? Uno puede parar y hacer como vos dijiste, Gonzalo, esta pregunta, digo, esta palabra no me salió, la googleo, hago una pausa, retomo. Me trabé, sin aire, lo que sea. Exacto. Y aparte esta espontaneidad que uno tiene, esta frescura, no siempre es positiva. No, claro. Porque esto de empezar el programa, hola, ¿cómo estás? ¿Vos todo bien? ¿Todo bien? El exceso de saludos. Sí. El exceso de saludos no juega ni un poco. Es una formalidad. Y es una formalidad, pero a ver, la formalidad es saludar y presentar a quienes estén en el episodio, en la mesa, si querés. Pero el exceso de saludos, ¿cómo andás? Bien, vos bien. ¿Cómo anduvo el fin de semana, Cufa? Bueno, eso es no tener guión. Y para hablar un poco más sobre guión, charlamos con Celeste Murillo y Arián Díaz de Fuera del Algoritmo. Se trata de un podcast de literatura, cine y series, pero con una curación muy particular, que trata de escaparle un poco a las sugerencias que nos haría Google, Netflix o Amazon, por ejemplo. La primera pregunta que les hicimos a Celeste y a Arián es ¿qué es lo que personalmente más les ayuda para que sus guiones les sirvan al momento de grabar? Anotaciones, solo anotar alguna palabra, tener un párrafo entero, anotar en una hoja, llevar una compu. Esto nos dijeron. A la hora de armar un guión, lo que más me sirve primero es tener muy clara la idea de lo que vamos a decir. En el caso de Fuera del Algoritmo es un podcast donde participan 2 personas, entonces está muy charlado el contenido y después la forma, cada una lo arma. De hecho, tenemos estilos muy diferentes. Para el guión que armo yo, a mí me sirve tener un punteo general, o sea, todos los contenidos que voy a decir ya están en el guión. Lo tengo en general punteado por ideas que llevan una palabra que es la que me sirve. Yo personalmente como que lo practico un poco antes. Y después lo que tengo redactado como párrafo es cuando quiero citar un autor o una autora, cuando quiero describir una escena y cuando quiero cerrar el momento de mi participación con una idea específica. Nosotras en particular
como tratamos temas que las dos vimos o leímos, también tenemos pensados a veces intervenciones sobre la otra persona, sobre todo para no pisarnos. Yo en general trabajo con computadora, me es mucho más cómodo que el papel, porque me es más fácil moverme de lugar a lugar y sobre todo manejar el tema del tiempo, saber cuánto me falta, sobre todo con el punteo general de ideas, que además en general lo tengo marcado con un color como para saber cuánto me falta, y en paralelo tengo un cronómetro online para no pasarme del tiempo que más o menos tenemos pensado. Al momento de grabar, en general tengo los guiones completos, pero en realidad con algunas cosas o palabras claves marcadas, como para ver así de paso y tener una guía, pero bueno, eventualmente también los tengo completos, pero finalmente nunca los uso completos. Otra pregunta que les quisimos hacer a las dos es qué cosas dejan afuera y qué cosas dejan adentro. Es decir, qué selección hacen de los datos que van a usar después para la grabación y si cuando van a grabar llevan de más o llevan lo justo. Sobre qué dejar afuera o no del guión, siempre trato de que ese proceso esté hecho antes de tener el final que llevo al momento de grabar. A veces no funciona, pero en general yo trabajo con un punteo de ideas que están resaltadas, y en general todo lo que está resaltado yo ya sé que lo voy a decir, y si tengo que sacrificar algo, sacrifico cosas que no destaqué, o sea, el desarrollo de alguna idea, o directamente en algunos casos donde ya sé que me pasé del tiempo y cuando estoy desarrollando lo que digo, veo que el cronómetro avanza y todavía no llegué a las cosas que no voy a dejar afuera, lo que hago es marcarme algunos párrafos que ya sé de antemano que quizás no son necesarios, entonces paso directamente al punto que sé que quiero hacer. Yo personalmente uso dos colores, el amarillo y las mayúsculas para las ideas principales, o sea, esas sé que nunca las voy a dejar de decir, y en general marco, tengo escritas en minúscula, o sea, en una oración normal, y marcadas en fucsia las ideas o sobre todo los desarrollos que sé que puedo prescindir de ellos para igual comentar el contenido que decidimos hacer. En general tengo más cosas en el guión de las que finalmente se pueden decir, así que más bien tengo que hacer el trabajo de sacar cosas. De todas maneras, es probablemente lo que lleva más tiempo de hacer, pero también en trabajar eso y ver qué sacás y quizás reordenar las cosas, termina quedando un mejor guión, me parece. Pero en general sí, más que agregar cosas, tengo que estar sacando. Les agradecemos tanto a Celeste Murillo como a Arián Díaz de haber participado en este episodio de Conversamos, y les recordamos que el podcast Fuera del Algoritmo lo pueden encontrar en el suplemento cultural de La Izquierda Diario en www.laizquierdadiario.com. Hemos llegado al final de este episodio. Quería saber si quieren compartir algún último tip para dejarle al oyente sobre guión. Si no, está bien también, si no, podemos ir cerrando por acá. A mí me queda uno, pero primero los quiero escuchar a ustedes. Yo, mira, fundamentalmente lo que les quiero recomendar a nuestros oyentes, más si estás arrancando a grabar, si estás en tu casa en esta cuarentena y de repente decís quiero hacer un podcast, animate. No digas tipo, bueno, no, quiero investigar un poquito más, no, bueno, quiero hacer... No procrastines más. Empezá a hacerlo, practicá, que te salga mal. Es un podcast, o sea, lo podés cortar, grabar, editar, lo haces de nuevo. No importa si estás horas, cada vez lo vas a hacer más rápido, cada vez te va a salir mejor, cada vez vas a estar más suelto o más suelta, y va a salir mejor y vas a estar más contente. Sensei Gonza. Sí, señor. Yo lo que te voy a decir es que cuando armes el guión, le agregues, o sea, lo pienses de manera tal que vos le puedas sacar después contenido para las redes sociales. Uf, ¿Me entendés? abrazo. A lo que voy, como que lo pienses en función de un texto para, no sé si tenés un sitio web o para el copy del posteo que vas a hacer en Instagram. Claro, o Twitter o lo que tengas. Muy bueno. ¿Sí? Nada más. Me encantó. Como que lo prepares así y lo puedas adaptar para todas tus redes.
Bien, yo voy a cerrar con uno muy nerdo y muy puntual. Creo que el de Cufa está mucho mejor. Pero bueno, el mío es que uses resaltadores para distintas cosas. Ah. Los datos, un color para los comentarios, otro color para los títulos y tu vida va a ser muy feliz, te lo aseguro. Está muy bien, Tremendo. Marian, está muy bien. Ayuda visual, está muy bien lo que decís. Visual, exacto. Lo peor es que está bien lo que Sí, no dice. está mal. Sí, está bien. Está mal, pero no tan No mal. tan mal, claro. Amigos, hasta acá hemos llegado. Somos Mariano Gentile, Diego Cufaro y Gonzalo Gómez García. Seguinos en las redes como @rlaotra y nosotros nos encontramos la próxima. Chau. Chau.